Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Gatel. En la conferencia del día de hoy tenemos la sección Sí Conversando, para abordar un tema muy importante, la salud mental. Como saben, la situación actual del coronavirus nos ha dado la posibilidad de pensar en la importancia que tiene la salud mental de la población. Si bien todos poseemos salud y enfermedad, lo que marca el límite entre una y otra son los niveles de control y capacidad de respuesta. Es por eso que para muchas personas, fenómenos como el que vivimos ahora pueden ser un factor detonante de crisis, por ejemplo. Pero no quiero entrar mucho en detalle, porque nos acompaña el que es considerado padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud, quien nos dará información oportuna y específica. Así que cedo la palabra a Sigmund Freud. Muy buenas tardes, doctor. Es un gusto regresar del pasado para tener esta conversación. Noto que usted es muy reconocido por estos espacios, como lo fui yo en otra época. Como usted comentaba, todos tenemos un poco de los distintos funcionamientos. Los enfermos no tienen un contenido psíquico particular, propio o exclusivo de ellos. Enferman a raíz de los mismos complejos contra los que luchan los sanos. Quiero comenzar hablándoles de la raíz de los funcionamientos psíquicos, el complejo de Edipo, mismo que deriva en una ley que regula los intercambios sexuales y sociales. ¿Ha oído hablar de este complejo, doctor Gatell? Sí, claro. Creo que recuerdo un poco, espero no estar errando. A ver, es el amor hacia el progenitor del sexo contrario y sentimiento de rivalidad hacia él del mismo sexo. Se aplica concretamente al hombre. Es correcto. Hay 5 mecanismos que refieren al tratamiento de esta ley. Cada una de las patologías se caracteriza por un mecanismo específico. Me parece importante esto que menciona. ¿Nos podría decir cuáles son estos mecanismos y a qué patología pertenecen? Para que los espectadores lo tengan más claro. Por supuesto, doctor. Empezaré por uno muy común, la psicosis. Esta patología tiene como mecanismo la desestimación, que es cuando la persona rechaza la realidad material y crea una realidad propia. ¿Se le ocurre algún ejemplo, doctor Gatell? Pues aquellas personas que se fueron a comprar alimentos y papel higiénico cuando se empezó a hablar de un aislamiento y la sana distancia, pues crearon una realidad propia en donde dejaron de lado el problema real. Ahora, la perversión implica que la persona lleva a cabo la sexualidad desde estructuras infantiles siendo adulto. El mecanismo que corresponde en este caso es la desmentida o renegación, que es cuando el sujeto conoce la ley pero la omite al actuar, como es el caso de las violaciones. Cabe señalar que esta perversión es diferente cuando se realiza pero en común acuerdo. Recuerdo que alguna vez vi una película, se llama Las 50 sombras de Grey, donde el deseo y las fantasías sexuales eran compartidas. ¿Es un buen ejemplo para lo último que dijo? Sí, en relación con esto, hay un concepto importante que aclarar, las aspiraciones de meta inhibida, en las que hay una represión primaria que fundamenta los lazos sociales, lo que hoy la mayoría nombra relaciones tóxicas, porque hay una complementariedad patológica, una persona neurótica más una persona perversa, que le parece atractiva a la persona neurótica. Así, podríamos decir que la neurosis reprime lo que el perverso actúa. Por otra parte, la psicopatía es el uso y abuso de otro ser humano, aunque no en el terreno sexual de manera directa. Se da a través de 4 pasos. Se capta la herida, dolor o padecimiento del otro. Se alimenta la herida. Se propone a uno mismo como la única solución del otro. Se le da una porción de lo que el otro necesita, pero jamás lo que verdaderamente quiere, y se le esclaviza. Entiendo. Yo he escuchado de la neurosis, que tiene como mecanismo de defensa la represión secundaria, misma que refuerza la represión primaria, como cuando a un niño se le dice que no debe llorar y más adelante, al sentirse triste, él mismo se regaña porque no debe permitirse ese pensamiento. También sé que hay alternativas sanas para dicha represión, como la sublimación, en la que los impulsos sexuales son utilizados como materia prima para acciones socialmente valoradas, como en la pintura, el teatro o el arte, y la sobreinvestidura, que tiene dos posibilidades. Una es cuando parte del deseo se incluye en situaciones cotidianas sin que el mecanismo se haga consciente. Solo se lleva a un espacio que es aceptado y reconocido como apropiado, como cuando un jefe de oficina está preocupado
y hace una falsa imagen de enojo para expresar emociones en un límite permitido. La otra es cuando se toma conciencia del conflicto para decidir de manera racional una aceptación total o parcial, pero sin que haya represión. Por ejemplo, cuando una persona acaba de tener una pérdida, reconoce que está triste y decide si ese día puede o no trabajar. Exactamente. Una persona puede adquirir una patología u otra debido a lo que denomino seres complementarias, que se componen de factores constitucionales, que son las cuestiones hereditarias o congénitas, que llamaríamos biológicas. Por ejemplo, un bebé recién nacido. Lo nuevo le causa asombro y parece una amenaza. Las experiencias infantiles, que son cuestiones de vivencia y fantasías que se han tenido a lo largo de la infancia, en la fase oral, anal, sádica y fálica. El niño experimenta un choque con sus padres y queda muy asustado. Por último, el suceso desencadenante, que es un acontecimiento actual que reactiva los dos primeros factores. Ese mismo niño no quiere aprender a manejar. Wow, entonces, ¿el carácter traumático está relacionado con la disposición constitucional más el factor de vivencia o impresiones infantiles? ¿Qué sería un niño pequeño que generó un miedo a los carros porque al estar jugando, su mamá lo dejó solo? Así es, del mismo modo, la neurosis se origina en vivencias infantiles, aunque no sean reconocidas como traumas manifiestos. El conflicto central sigue siendo el complejo de Edipo, que describió al principio, y se da de tres maneras. La neurosis obsesiva, en la que hay ideas obsesivas y una lucha constante contra esos pensamientos. Hay angustia porque se quiere tener el control. La histeria de conversión, que es el conflicto psíquico transformado en síntomas corporales para encubrir. Por ejemplo, cuando se tiene una ruptura amorosa que causa dolor en el pecho. Entonces, se acepta que se siente tristeza, pero la manifiesta como una afección respiratoria, obstrucción o flemas. Aquí, la persona se siente castrada, algo le falta, pero esa falta es fantasía, porque posee algo distinto y no es carente. Por último, la fobia o histeria de angustia, que es temor desmedido ante determinado objeto. Se tiene como mecanismo de defensa el evitar dicho objeto. En esta última es donde se puede presentar la inhibición de función en la que se expresa una limitación funcional física, como el caso que dio a conocer de Ana O. Una mujer, de manera inconsciente, tiene el deseo de acuchillar a su padre y transforma la emoción en una cuestión somática, que es la parálisis de su brazo. Sí, muy bien, apreciable doctor Gattel. ¿Conoce los conceptos de retroacción y causalidad que son parte de mi teoría de psicoanálisis? Gracias por su pregunta. Sí, sé que la retroacción es un evento anterior, no reconocido, que se vuelve a vivir en el presente y se comprende. En este momento es cuando adquiere el carácter traumático. Retomemos el ejemplo del joven con el carro. Decide subirse al auto con unos amigos, tienen un percance vehicular, automáticamente él recuerda la escena de la infancia y cree entender de dónde viene el miedo. Mientras la causalidad nos dice que este proceso no es lineal, pues no se trata de la relación directa causa-efecto, ya que como dije en el ejemplo previo, el antecedente da lugar a lo posterior y eso permite entender lo anterior. Otro ejemplo es lo que estamos viviendo ahora. Si no se sabe cómo se contagia el COVID, no se va a entender por qué el uso del cubrebocas no garantiza no enfermarse. Pero al explicar por qué el cubrebocas no es una barrera al 100% contra el COVID, se entiende cómo este se transmite. Es un gran ejemplo, doctor. Gracias. De modo que es esencial saber que entre los procedimientos por los cuales se constituyen los rasgos de carácter están los que producen sufrimiento, como son las enfermedades nerviosas, en el sujeto, o este sujeto hace sufrir a otros. Y también están los rasgos que constituyen nuestras mejores virtudes, para tener la capacidad de producir y gozar. Sí, recordemos que todos los seres humanos poseemos estos mecanismos, pero en diferentes proporciones. El predominio de cada uno de estos mecanismos dará la característica de la organización psíquica. Una violenta sofocación desde afuera consigue una represión, de la cual se establece la inclinación a contraer más tarde una neurosis.
Ahora que los niños están en casa, hay que prestar atención a sus actitudes. Cuando están jugando un videojuego, nos costará trabajo ir pasando los niveles. Experimentamos cierta frustración cuando tenemos que volver a intentarlo. Por ejemplo, pasar el primer nivel quizá nos tomó 3 intentos. El segundo nos costará 5, pero iremos avanzando y tolerando esa frustración. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la conferencia de mañana en punto de las 7. No olviden, quédense en casa.